Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Anuncia a mi pueblo su transgresión. Isaías 58:1. El mundo se ha vuelto sordo a los ecos sagrados, pero algo antiguo se agita de nuevo. Algo sagrado, ardiente e imparable. ¿Qué pasaría si te dijera que las mismas palabras pronunciadas por los profetas hace miles de años no eran para el pasado, sino para ti, ahora? ¿Y si las visiones de Isaías no fueran solo escrituras, sino advertencias para este momento? No encontraste este mensaje por casualidad. Fuiste convocado. Y el momento de actuar es ahora. Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para cruzar una puerta a la que pocos se atreven siquiera a acercarse. Esto no es una enseñanza, es una declaración. El desierto estaba en silencio. No era el silencio de la paz, sino el silencio que grita ausencia, algo que falta, algo sagrado. Isaías se quedó solo, con la respiración entrecortada, los pies temblorosos, la mirada fija en la tormenta de lo invisible. Y allí llegó, no como un susurro, ni como un pensamiento, sino como fuego. Una voz que rompió el silencio como un trueno sobre huesos secos. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? En ese instante, el tiempo se desbordó. Isaías no solo tenía una visión, estaba dentro de ella. Los muros del templo temblaron. El humo llenó los cielos. Serafines rodeaban el trono con alas de fuego, sus voces estremeciendo los cimientos. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Esto no era poesía, era guerra, la gloria rugiendo contra la oscuridad. ¿Y Isaías? No se sentía elegido, se sentía arruinado. ¡Ay de mí!, exclamó, no por falsa humildad, sino por la dolorosa certeza de que nadie podía permanecer limpio ante esa clase de santidad. Y, sin embargo, llegó el carbón, una piedra ardiente del altar, presionada contra sus labios, no para destruir, sino para marcar. Su culpa fue quitada, su pecado expiado, no por obras, por fuego. Ese fue el comienzo de la carga, porque lo que siguió no fue aplauso, fue rechazo. Dios dijo: ve y dile a este pueblo, oigan, pero no entiendan, vean, pero no perciban. El mensaje caería en oídos sordos, corazones endurecidos, ojos ciegos. Y sin embargo, Isaías fue enviado, porque los profetas no son enviados para consolar, sino para confrontar. Este llamado no era una carrera, era una herida. Eran noches de insomnio y ropas rasgadas, clamando en calles que habían olvidado cómo temblar. Era el peso de visiones demasiado pesadas para llevarlas solo. Sin embargo, Isaías caminó, habló, proclamó, no por aplausos, no por aceptación, sino porque la voz que ardía en él no sería silenciada. Y ahora, aquí estás, escuchando, observando, no solo como un observador, sino como alguien convocado. El mismo fuego que tocó la boca de Isaías se extiende a través del tiempo, buscando bocas dispuestas a hablar, corazones dispuestos a arder. La visión no ha terminado. La trompeta sigue sonando. Y la pregunta aún resuena: ¿a quién enviaré? Que este sea el momento en que digas: aquí estoy, envíame. La ciudad estaba quieta pero no en paz. Bajo sus muros, generaciones se habían dormido al arrullo de la rutina. Los mercados bullían, los fuegos ardían, los niños reían, y sin embargo, en el espíritu, había decadencia. Isaías caminaba entre ellos, invisible como suelen ser los profetas. Sus ojos ya no veían como otros. No veía ladrillos ni cuerpos. Veía grietas en los cimientos, sombras tras sonrisas, altares erigidos a ídolos disfrazados de ambición. Lo que ellos llamaban progreso, el cielo lo llamaba rebelión. Les advirtió, no con rabia, sino con lágrimas. La clase de tristeza que surge al saber lo que viene, y saber que no te creerán. Habló de un árbol cortado de raíz, de un tocón que ardía con juicio, y sin embargo, dentro de esa ruina, un susurro de vida, un brote, una semilla, el remanente santo. Pero se burlaron, lo miraron como si estuviera loco. Estamos a salvo, dijeron. Tenemos el templo, los rituales, el linaje. ¿Qué más necesitamos? Pero Isaías lo vio. El lento declive,
la silenciosa traición, porque la idolatría no siempre lleva una máscara de oro, a veces lleva un traje, a veces parece seguridad, suena a nacionalismo, se siente como consuelo, pero aún así, mata. E Isaías, traspasado por la revelación, clamó de nuevo, no contra ellos, sino por ellos. Les rogó que se volvieran, que vieran, que regresaran a aquel que los formó. Pero el pueblo se había vuelto insensible, con los oídos embotados por el ruido, con el corazón endurecido por años de religión de labios para afuera. Y aún así, Dios seguía hablando. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La gracia seguía extendiéndose, seguía implorando, incluso a través del juicio, porque la ira de Dios no es descontrolada, sino mesurada. No nace del odio, sino de un amor demasiado feroz para ignorar la corrupción. Isaías lo sabía, lo cargó, lo sintió arder en sus huesos, el doble peso de la misericordia divina y el fuego divino. Y aún así, habló. Observó el ascenso y la caída de reyes. Vio ejércitos extranjeros rodeando sus puertas y líderes confiando en alianzas en lugar del Todopoderoso. Vio profetas a sueldo, altares falsos humeando con fuego falso. Y, sin embargo, la voz de Isaías no flaqueó, porque el verdadero profeta no habla para complacer al pueblo, habla para complacer al Dios que lo envió, aunque nadie lo escuche, aunque le cueste todo, porque la profecía no es predicción, es una colisión entre la voluntad del cielo y la rebelión de la tierra. Y cuando esa colisión llega, no deja nada en orden, rompe, expone, purifica, y siempre exige respuesta, siempre. Eso es lo que Isaías fue enviado a provocar, no admiración, sino arrepentimiento, no cumplimiento, sino obediencia, no aplausos, sino despertar. Y ahora la pregunta resuena de nuevo, no desde un desierto, sino desde tu pantalla. ¿Te has vuelto insensible? ¿Has aceptado las sombras como algo normal? ¿Aún sientes el temblor de lo sagrado cuando Dios habla? ¿O la rutina de la religión te ha robado el asombro? Porque si estás quieto, realmente quieto, lo oirás. El sonido de botas en el espíritu, el temblor de los cimientos, el peso inminente de la gloria o del juicio. Hubo una visión, un trono alto y sublime, y sobre él un séquito de gloria que llenaba no solo el templo, sino también el tiempo. Isaías no lo imaginó, lo vio, lo sintió, lo quebrantó, no porque fuera aterrador, sino porque era demasiado sagrado. Vio el contraste entre quién era Dios y en quién se había convertido, y en esa tensión se deshizo. Pero el fuego llegó de todos modos, no para condenarlo, sino para consagrarlo. Verán, la presencia de Dios siempre revela la verdad de quiénes somos, no para humillarnos, sino para transformarnos. Ese carbón, ardiente, santo, no era solo un símbolo, era una cirugía, una eliminación de lo falso, una marca de autoridad divina. Desde ese momento, Isaías dejó de ser suyo. No habló por reyes, no se representó a sí mismo, habló por aquel que ardía en la sala del trono. Y sin embargo, el llamado no fue recibido con alegría. El Señor no dijo, te recibirán con los brazos abiertos. Dijo, te resistirán. Imagínate, ser enviado a un pueblo que no oirá, no verá, no cambiará, y aún así, ser llamado a hablar. Ese es el peso de lo profético. No solo revelación, sino rechazo. No solo gloria, sino dolor. La vida de Isaías se convirtió en una señal. Su propio cuerpo, incluso su matrimonio, sus hijos, cada uno se convirtió en una profecía viviente. Nombres escogidos por el cielo, acciones que ofendieron a los acomodados, palabras que penetraron como flechas. Porque cuando Dios quiere sacudir a una nación, a menudo comienza con una sola voz, un corazón dispuesto a arder. E Isaías era ese corazón. Lloró por su pueblo. Los vio correr tras ídolos, confiar en caballos y carros, forjar alianzas con Babilonia y Egipto. Vio sus altares, sus festivales, sus oraciones vacías, y exclamó, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y aún así, esperaba. Aún así, habló de una rama que crecería, de un niño que vendría,
de un gobierno que descansaría sobre sus hombros. Profetizó de uno que sería herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Y sin embargo, el pueblo continuó con su alarde de orgullo. Querían reyes, no cruces, seguridad, no santidad. E Isaías, agobiado y quebrantado, siguió proclamando de todos modos, porque sabía que la verdad no necesita aplausos, necesita ecos. Y ese eco te llega ahora. Puede que no estés en un templo, puede que no veas serafines, pero el mismo carbón brilla, el mismo fuego te llama, y el mismo Dios pregunta: ¿irás? ¿Hablarás? ¿Arderás? El silencio entre profecías suele ser más aterrador que las palabras mismas. Después de que Isaías habló, después de llorar, advertir y derramar la verdad en calles indiferentes, hubo una pausa, no porque el cielo se hubiera aquietado, sino porque la tierra se había vuelto sorda. Y en esa quietud, las naciones se alzaron, los imperios chocaron y Judá se hundió aún más en los brazos de dioses falsos. Creían que el silencio significaba paz, pero era la calma antes del fuego. Isaías la sintió en los huesos, la tormenta que se avecinaba, de esas que no solo sacuden las ciudades, sino las realidades. Comenzó a hablar en capas, juicio envuelto en misericordia, advertencias selladas en promesas. He aquí, tinieblas cubrirán la tierra, y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y se verá su gloria. ¿Cómo pueden ser ambas verdades? Porque la profecía a menudo vive en paradojas. El juicio y la esperanza van de la mano. La luz y la sombra luchan por el mismo terreno. Isaías no lo explicó, simplemente lo pronunció, como un trueno que retumba sobre las montañas, como una trompeta que rasga el amanecer. Habló de un futuro aún no nacido, de una virgen que gestaba un hijo, de un siervo que sufriría, de un pueblo que rechazaría su propia salvación. No eran predicciones políticas, sino revelaciones divinas. El tiempo mismo se doblegó bajo el peso de estas palabras. Pasarían siglos, pero cada sílaba seguía viva, latiendo bajo la piel de la historia, esperando a estallar. E Isaías, atormentado, elegido, obediente, seguía liberándolas. Pero no confundan esto con poesía. Toda profecía tiene un costo. Cada visión desgarró su humanidad. Ver lo que otros no pueden ver es un tipo de sufrimiento. Sentir el peso de las naciones derrumbándose bajo el orgullo. Ver a los inocentes pisoteados mientras los altares arden con ofrendas falsas. Es una herida que no sana. Y sin embargo, Isaías se mantuvo fiel. Porque cuando Dios te da la vista, también te da responsabilidad. Gritó contra los líderes. Los llamó centinelas ciegos, pastores ebrios, amantes del sueño. No se contuvo. No porque los odiara, sino porque vio la sangre en sus manos. La sangre de los pobres, las viudas, los huérfanos. La justicia se había convertido en un producto, la rectitud en una actuación. E Isaías, con voz temblorosa, declaró: «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal». Una advertencia entonces, una advertencia ahora, porque la enfermedad que Isaías vio entonces aún persiste. No necesitas un pergamino para verla, necesitas ojos que lloren, líderes que manipulan la verdad, altares erigidos sobre el ego, naciones ebrias de su propio poder. Y sin embargo, el remanente permanece. Aquellos que no se han inclinado, aquellos que aún tiemblan ante su palabra, aquellos que saben que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. Y cuando Él hable de nuevo, lo sacudirá todo. Y tal vez, solo tal vez, ese momento sea ahora. Los cielos nunca estaban en silencio. Tronaban con un sonido que la mayoría de la gente había olvidado oír. Los ángeles no dormían. Los tronos no estaban vacíos. El juicio ya se estaba formando en lo invisible mientras el pueblo de Isaías se aferraba a ilusiones. Pero Isaías, él vio a Babilonia alzarse como una tormenta. Vio a Asiria devorar como un león. Les advirtió una y otra vez: si confían en el hombre, caerán como el hombre. Si se apoyan en Egipto, su vara les traspasará la mano. Pero no escucharon.
Y así las palabras se hicieron más nítidas, las visiones más aterradoras. Vio ciudades devastadas, templos profanados, niños cautivos, y en medio de todo, seguía hablando de una gloria futura. Una luz ha amanecido sobre los que moraban en la sombra de la muerte. Ese es el misterio de la visión divina. Ve más allá de las cenizas, ve a través de la ruina, ve la resurrección donde otros solo ven escombros. Pero eso no significa que la ruina se evite. No, llega, los muros caen, la gente se dispersa, los gritos se elevan. Y a través de todo esto, la voz de Isaías se convierte en un espejo para cada generación que se atreve a olvidar a Dios. Sus advertencias se extienden como sombras a través del tiempo, susurrando a los orgullosos, a los complacientes, a los santurrones. No son intocables, no son inmunes. Aún así, Dios nunca deja de ofrecer misericordia. Vengan ahora, y estemos a cuenta, dice. Aunque sus pecados sean como la grana, la invitación sigue en pie. No para los fuertes, sino para los quebrantados. No para los perfectos, sino para los humillados. Pero el precio lo es todo. Volver a Dios no es adaptarse ligeramente. Es caer de bruces y exclamar, ¡ay de mí! Es dejar que el carbón toque tus labios. Quedar marcado para siempre. Isaías lo sabía. Por eso no predicó la conveniencia. Predicó el fuego. Sabía que a Dios no le interesaban las ceremonias sin rendición. No lo conmovían las canciones sin obediencia. Quería corazones, altares reconstruidos, justicia restaurada, y un pueblo que ardiese de nuevo, no de emoción, sino de santidad. Y ahora pregúntate, ¿has construido muros donde debería haber altares? ¿Has cambiado la entrega por el cumplimiento? Porque el mismo Dios que sacudió el mundo de Isaías está mirando tu corazón. Y su pregunta no ha cambiado. ¿Quién escuchará? ¿Quién regresará? ¿Quién se levantará como mi testigo en medio de un pueblo dormido? Deja que el fuego responda. Lo vio, no con sus ojos naturales, sino con una visión que traspasó el velo del tiempo. El Mesías, el varón de dolores. Isaías habló de él como si hubiera caminado a su lado. Lo hubiera visto sangrar, lo hubiera visto ser rechazado, lo hubiera visto cargar con el peso de mundos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cómo podía saberlo? Porque el Espíritu se lo mostró. Porque la cruz no era solo en el futuro, sino que estaba escrita en la eternidad. Cada palabra que Isaías pronunció sobre el siervo fue una hebra de un tapiz tejido antes del inicio del tiempo. Vio los latigazos, el silencio ante los acusadores, las heridas inmerecidas, el castigo que trajo la paz, y lo sintió. Siglos antes del Gólgota, el alma de Isaías tembló bajo la sombra de ese árbol. Y aún así, declaró, por sus llagas, somos sanados. Esto no era una metáfora, era una revelación de la justicia cósmica. Aquel que no conoció pecado, se hizo pecado. El inocente, recibiendo el golpe por los culpables. Un siervo exaltado no con una corona, sino con una cruz. E Isaías, aún viviendo en la era de los sacrificios y los templos, lo vio con claridad. El Cordero final, el Salvador sufriente, el Libertador quebrantado. Y lloró, sabiendo que la mayoría lo extrañaría. Querían un rey guerrero, un libertador que se ajustara a sus expectativas. Pero Isaías vio lo que la mayoría de los corazones no estaban listos para aceptar. La salvación vendría a través del sufrimiento. La gloria vendría a través del dolor. La redención, a través de la sangre. Y así clamó, capítulo tras capítulo, no por admiración, sino por despertar. Por ojos que vieran lo que la religión había cegado. Por corazones que recibieran lo que el orgullo había resistido. Y ahora, generaciones después, el eco del clamor de Isaías aún perdura. Porque todavía lo extrañamos. Cambiamos lo crucificado por lo cómodo. Ignoramos las heridas que nos sanaron. Hablamos de Dios como un concepto, no como una realidad inquebrantable. Pero Isaías vio, y sus palabras se yerguen como pilares en el tiempo, invitando a todo aquel que se atreva a mirar más profundamente. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Eso no es una letra,
Es una frase de libertad, y es tuya, si estás dispuesto a ver, dispuesto a sentir, dispuesto a inclinarte. Los días se oscurecieron, pero la visión de Isaías se volvió más brillante. Mientras los reinos temblaban y los ídolos se multiplicaban, comenzó a hablar de un futuro que nadie podía comprender plenamente. Un tiempo en que las espadas se convertirían en rejas de arado, cuando las naciones no se dirigirían a la guerra, sino a una montaña que brillaba con la presencia de Dios. Vio a Jerusalén no como era, sino como sería, purificada, restaurada, coronada de gloria, no por la fuerza del hombre, sino por la misericordia inquebrantable de Dios. Profetizó un nuevo orden mundial, no liderado por tiranos ni emperadores, sino por un niño. Nos ha nacido un hijo, nos ha sido dado un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros. Un niño que sería llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías no solo describía a un futuro gobernante, describía la colisión del cielo y la tierra, envueltos en una frágil carne, el infinito revestido de humildad. Pero ¿cómo prepararse para un reino que comienza en un pesebre y termina en una cruz? ¿Cómo creer en la paz cuando la guerra es lo único que se conoce? La voz de Isaías fue radical, no porque hablara de destrucción, sino porque se atrevió a hablar de esperanza en medio de la ruina. Pintó futuros donde los ojos del presente solo veían escombros, y declaró, una y otra vez, que Dios no había terminado. Sin embargo, el pueblo endureció su corazón. Construyeron muros en lugar de altares, se aferraron a las formas en lugar del fuego, e Isaías siguió caminando, siguió llorando, siguió señalando lo que solo la fe podía ver. Habló de caminos en desiertos, ríos en tierras baldías, alegría que brotaba donde antes reinaba la tristeza. No solo vio supervivencia, sino avivamiento. No solo liberación, sino transformación. Porque Isaías no llevaba un mensaje. Él era el mensaje. Su vida, sus cicatrices, su entrega, se convirtieron en parte de la revelación. Un hombre marcado por el cielo, incomprendido por la tierra, y en cada palabra que pronunció, aún se puede escuchar el latido del corazón de Dios. Vuelvan a mí, haré nuevas todas las cosas. No estaba vendiendo religión, estaba dando origen a una revolución, un levantamiento espiritual nacido no de espadas, sino de entrega, y esa revolución aún espera a aquellos con la valentía de creer, no en sistemas, sino en el espíritu, no en imperios, sino en el Rey de Reyes. Porque lo que Isaías vio no fue solo un evento futuro, es una invitación presente, a salir del aturdimiento, a arrodillarse en el polvo, a levantarse en el fuego. Esto no es mitología, es el destino. El fuego que Isaías vio nunca murió. Sigue moviéndose, silencioso pero implacable, buscando corazones como el suyo. No corazones perfectos, sino corazones dispuestos. Es el fuego que te susurra incluso ahora, cuando desvelas por la noche y sabes que debe haber algo más. Cuando miras al mundo y sientes el dolor, el anhelo, la santa inquietud. Eso no es emoción, es invitación. Ese es el mismo carbón, brillante, listo para limpiar tus labios y marcar tu vida. Porque el manto de Isaías no está encerrado en el pasado. Ha sido transmitido de generación en generación, de voz en voz, de fuego en fuego. Y ahora, reposa ante ti. No naciste para integrarte. No fuiste llamado a consolar. Fuiste convocado a arder, a llevar la voz que atraviesa el ruido, la verdad que rompe cadenas, la esperanza que reconstruye las ruinas. Quizás digas, no soy profeta, pero el Espíritu responde, pondré mis palabras en tu boca. Quizás preguntes, ¿quién escuchará? Pero el cielo pregunta, ¿seguirás hablando? Porque la medida de la obediencia no está en los aplausos, sino en la lealtad. Dios no busca multitudes, busca portadores, y quienes llevan su palabra deben hacerlo como Isaías, con temblor, con lágrimas y con un fuego inquebrantable. Esta es la hora. Los ídolos de esta era están cayendo, los tronos tiemblan, y se alzan voces, voces proféticas,
voces quebradas, voces valientes, no formadas en seminarios, sino forjadas en lugares secretos. Y el Espíritu llama: ¿a quién enviaré? La cosecha está lista, la hora es tardía, y tu silencio ya no es inocente. Fuiste creado para este momento, no para observar, sino para la guerra, no para susurrar, sino para rugir, no para sobrevivir, sino para declarar: llevas algo eterno, déjalo salir, deja que estremezca los muros, deja que abra los cielos, deja que el fuego hable. La visión nunca se desvaneció, incluso mientras Isaías envejecía, incluso mientras el templo se derrumbaba, incluso mientras sus palabras caían en calles polvorientas, el fuego interior ardía con firmeza. Sabía que su función no era ver la promesa cumplida, sino proclamarla de todos modos. Esa es la agonía y la gloria de un verdadero profeta. Plantar semillas que quizás nunca llegues a ver florecer. Pero Isaías confió en la palabra. Sabía que no regresaría vacía. Creía que cumpliría todo lo que se le encomendó. Y así, con cada respiración, habló: consuelen, consuelen a mi pueblo, clamó. Incluso después de todas las advertencias, de todo el juicio, Dios aún deseaba consuelo. No consuelo que adormece, sino consuelo que restaura, que reconstruye, que llama a los pródigos a casa. El mensaje era claro: el Dios que juzga es también el Dios que reúne. La misma mano que golpea, también sana. Isaías describió a un pueblo que regresaba, tambaleándose, saliendo del exilio, de la oscuridad, de la vergüenza. Los vio vestidos de justicia que no les pertenecía. Vio ropas de alabanza en lugar de luto, cenizas cambiadas por belleza. Un pueblo que una vez fue llamado abandonado, ahora llamado deleite. Y sobre todos ellos, el nombre del Señor se proclamó como un estandarte. Pero esto no se trataba solo de Israel. Se trataba de cada alma que vagaba en tierra extranjera, de cada corazón que había olvidado su nombre, de cada voz silenciada por el pecado y la vergüenza. La profecía de Isaías trasciende fronteras, más allá de linajes. Llega a cada generación que ha conocido el cautiverio, y declara: puedes volver a casa, porque el hogar no es solo un lugar, es una presencia. Es el fuego sagrado que nunca se apagó, la voz que nunca dejó de llamar. E Isaías, su vida, su clamor, su visión, es un recordatorio de que, incluso en el juicio, Dios siempre prepara un camino de regreso, un camino de santidad, y por él caminan los redimidos. Que ese seas tú, que este sea tu momento de regresar, de levantarte, de recorrer el camino que Isaías vio mucho antes de que fuera pavimentado, porque la visión sigue viva, y el fuego aún llama. No piensen que esto termina aquí. La profecía no concluye, sino que se desarrolla, avanza a través del tiempo, llevada por quienes están dispuestos a decir lo que otros temen, a ver lo que otros niegan. La visión de Isaías no fue el final, fue el principio, una antorcha que se transmite a todos los que se atreven a creer que la verdad aún importa, que Dios aún habla, que la luz aún triunfa. Y ahora que tienes ese fuego en tus manos, ¿qué harás con él? Si este fuego despertó algo en ti, suscríbete ahora. Comparte este mensaje. Deja que otros sientan lo que tú has sentido. Eres parte del remanente. Eres parte de la profecía. Y la historia sigue escribiéndose a través de ti. Lo que acabas de escuchar no es historia antigua, es un llamado vivo que te llega ahora. La voz que ardía en Isaías aún resuena, aún llama a los corazones a levantarse, a regresar y a llevar el fuego. Si esto despertó algo en tu espíritu, no dejes que se apague. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús con todo tu ser. Comparte este mensaje con alguien que necesite despertar al fuego sagrado que lleva dentro. Soy Oliver, y ha sido un honor caminar junto a ti en este viaje sagrado. Hasta la próxima. Permaneced encendidos, manteneos fieles. Sois parte de la profecía.